quirófano veterinario. El podcast donde encontrarás información sobre los aspectos más importantes para realizar una cirugía en pequeños animales. Además de notas actualizadas del mundo veterinario. Hola a todos, una vez más nos encontramos en el quirófano veterinario y en esta oportunidad vamos a hablar sobre uno de los principios fundamentales de la cirugía, como es la sutura. Recordemos que el papel de las suturas en la cirugía es fundamental dentro de la técnica quirúrgica para el manejo de los tejidos, ya que aportan el sostén necesario para promover la cicatrización de la herida y permiten realizar ligaduras. La palabra sutura describe cualquier hilo de material utilizado para ligar los vasos sanguíneos o aproximar los tejidos. El propósito de una sutura es sostener en aposición o juntar los bordes de una herida hasta que el proceso natural de la cicatrización esté lo suficientemente establecido para hacer de que el soporte de la sutura sea innecesario. En otras palabras, la función de una sutura es mantener a los tejidos unidos hasta que ellos puedan hacerlo por sí solos, facilitando de esta manera la cicatrización de la herida quirúrgica. Escuchemos a continuación lo que dice Cirugía Veterinaria de México respecto de los materiales de sutura. Principios básicos de cirugía. Material de suturas. La palabra sutura describe cualquier material utilizado para aproximar los tejidos o ligar los vasos sanguíneos. La sutura ideal debe de ser fácil de manipular, evitar reacciones a los tejidos, inhibir el desarrollo bacteriano, segura al momento de anudar, no debe de ser capilar, debe ser flexible y atraumática. A través de los siglos se han utilizado una amplia variedad de materiales como seda, lino, algodón, pelo de caballo, tendones e intestinos de animales, alambre, entre otros, con resultados muy variados, lo que nos lleva a la conclusión de que no existe la sutura ideal y que cada procedimiento y tipo de tejido requiere un material de sutura específico. Cualidades de una buena sutura. Calibre. El calibre se mide numéricamente. Al aumentar el número de ceros disminuye el diámetro de la hebra. Entre más pequeño el calibre, menos fuerza de tensión existe, basado en el estándar USP. Fuerza de tensión. Se debe usar el diámetro más pequeño que mantenga adecuadamente la reparación del tejido herido. La regla aceptada es que la fuerza de tensión de la sutura no debe exceder la fuerza de tensión del tejido. Flexibilidad. La flexibilidad de la sutura está determinada por la rigidez de torsión y el diámetro que influyen en su empleo. Esto ayuda a que los nudos sean más estables. Capilaridad. La capilaridad es el proceso mediante el cual los líquidos y los microorganismos son transportados hacia los intersticios de la fibra multifilamento. Los materiales de sutura se clasifican según 3 parámetros. Por su origen, naturales o sintéticas. Por su absorción, absorbibles y no absorbibles. Y por el número de hebras que posee, monofilamento o multifilamento. Clasificación según su origen. Naturales. Las fibras naturales pueden ser de origen animal como el catgut y la seda, de origen vegetal como el lino y el algodón, o de origen mineral como el acero. Con excepción del acero inoxidable, la mayoría de las suturas de origen natural han caído en desuso. Dentro de las de origen sintético está el ácido poliglicólico o poliglactina 910, mejor conocido como Vicryl. Es extremadamente inerte, de gran fuerza al estiramiento y puede ser utilizado en casi todos los tejidos. Polidioxima PDS es de baja afinidad por los microorganismos y es muy flexible por venir del poliéster. El poliglecapreno 25, monocril, es de mayor flexibilidad para el manejo de los nudos, recomendable en tejidos donde se requiere fuerza de tensora desde el inicio. Nylon, principalmente usado en el cierre de piel y procedimientos oftálmicos, posee gran fuerza de estiramiento y evita la capilaridad. Polipropileno, es la sutura más resistente y fuerte que existe con excepción del acero inoxidable. Fibras de poliéster, mercilene,
utilizadas en prótesis vasculares sintéticas. Clasificación por su absorción. Absorbibles. Las suturas absorbibles son aquellas que pierden la mayor parte de su fuerza de tensión antes de los 60 días de implantadas. En materiales naturales, la degradación se produce por digestión enzimática. En los materiales sintéticos, la absorción es por hidrólisis. Suturas no absorbibles son aquellas que retienen la mayoría de su fuerza de tensión más allá de los 60 días de implantadas. Las suturas pueden ser de monofilamentos o de multifilamentos. Las suturas de monofilamento están hechas de un solo hilo, por lo que no son capilares. Las suturas de multifilamento están formadas por varias hebras trenzadas o retorcidas entre sí. Otorgan buena propiedad de manejo y anudamiento. Son capilares. Agujas quirúrgicas. Existe una gran variedad de formas, tipos y tamaños de agujas. La selección de la aguja depende del tipo de tejido a ser suturado y la topografía de la herida. Cada aguja tiene características especiales. Deben ser de acero inoxidable de alta calidad. Deben ser tan delgadas como sea posible sin comprometer su resistencia. Estables en el portaagujas. Capaces de pasar el material de sutura a través del tejido con el mínimo trauma. Con filo suficiente para penetrar en el tejido con la mínima resistencia. Lo suficientemente rígidas para no doblarse y a la vez suficientemente flexibles para no romperse durante la cirugía. Deben ser estériles y resistentes a la corrosión para evitar introducir microorganismos o materiales extraños en la herida. La aguja se divide en 3 partes: punta, cuerpo y extremo ensamblado. Existen varios tipos de puntas. Punta convencional. El borde cortante está en la curvatura interna o cóncava. Es la más común y se utiliza en ligamentos, cavidad nasal, cavidad oral, faringe, piel y tendones. Punta de corte inverso o corte lateral. El borde cortante se encuentra en la curvatura externa o convexa y se utiliza en fascias, ligamentos, cavidad nasal, cavidad oral, faringe, piel y tendones. Punta cortante con paredes cóncavas. Específica para piel en cirugía reconstructiva. Esta forma facilita el paso del tejido sin traumatizarlo. Punta afilada cónica con cuerpo circular o cuadrado. Se utiliza en aponeurosis, tracto biliar, fascias, tracto gastrointestinal, miocardio, fibras nerviosas, pleura y grasa subcutánea. Punta triangular con cuerpo circular u oval. Se utiliza para penetrar tejido duro como bronquios, tejido calcificado, fascias, ligamentos, cavidad nasal y oral, pericardio, periósteo, tendón y tráquea. Punta cortante espatulada o plana, utilizada en cirugía oftálmica y microcirugía. Punta roma. Es una aguja que separa los tejidos en lugar de cortarlos, recomendada en tejidos delicados como el hígado, vaso, riñón y para ligar el cérvix. Cuerpo de la aguja. Existe una gran variedad de formas de aguja. Sin embargo, el tipo de tejido, profundidad y tamaño de la herida van a determinar la forma de aguja a utilizar. Las agujas rectas y semirrectas en general se emplean en lugares accesibles donde pueden manipularse con los dedos. La profundidad y diámetro de una herida son importantes cuando se selecciona la aguja más conveniente. Las agujas de 3/8 y medio círculo son las más utilizadas en medicina veterinaria. Las agujas de 1/4 de círculo se utilizan principalmente en los procedimientos oftálmicos. Las agujas de medio círculo y 5/8 de círculo son las más fácilmente utilizables, sin embargo, requieren de mayor movimiento de pronación y supinación de la muñeca. Extremo u ojal. Extremo francés o automático doble, extremo francés o automático sencillo. En estos casos, el ojo no es cerrado y se puede ensartar el hilo con la simple presión sobre él. Extremo en ojal. Las agujas con ojillo se consideran traumáticas ya que el hilo de sutura forma una doble hebra que en conjunto es más grueso que el diámetro del cueraguja. Extremo atraumático integrado y extremo atraumático ensamblado. La aguja y la sutura son una unidad continua, por lo que el tejido no se traumatiza. Información básica del sobre de sutura. Silueta de la aguja incluida en tamaño real. Ilustra si la sutura tiene una sola aguja o 2. Código de la aguja. Calibre del hilo expresado en ceros.
longitud de la sutura en pulgadas y su equivalente métrico, tipo del material de sutura, código del producto, fecha de caducidad. Otros biomateriales, adhesivos tisulares. Los cianoacrilatos son utilizados comúnmente para la adherencia tisular durante algunos procedimientos simples. Estos adhesivos se polimerizan con rapidez en presencia de humedad y producen una unión fuerte y flexible. La adherencia de los tejidos se da en menos de un minuto. Grapas y clips. Engrapadora quirúrgica. Cierre utilizando grapas. Clips, utilizados principalmente en el cierre de vasos sanguíneos. Malla quirúrgica. Puede utilizarse en la reparación de hernias, particularmente en la hernia perianal, o para reforzar tejidos traumatizados o desvitalizados. Está disponible en la variable de no absorbible, mercilene, poliéster y prolene, polipropileno. Absorbible, Bicril, poliglactina 910 y Dexón, que es ácido poliglicólico. La malla es parcialmente elástica, donde el tejido fibroso crece a través de los intersticios. En el caso de las mallas no absorbibles, pueden fistulizarse o extruirse, por lo que se deberán retirar una vez que el tejido haya cicatrizado. Algunas de las recomendaciones generales sobre elección de los tipos de sutura y el tipo de aguja según el tipo de tejido son las siguientes. Las suturas que se aplican en el interior del organismo deben ser absorbibles para que éstas desaparezcan en un tiempo determinado y así no queden cuerpos extraños como cuando se utilizan suturas no absorbibles. Se elige un hilo multifilamento cuando se requiere una mayor resistencia a la tensión, como por ejemplo en el caso del cierre de una laparotomía. Cuando hay la sospecha de que un tejido esté contaminado, se deben evitar las suturas multifilamento, ya que las bacterias podrían ingresar a través de los líquidos a los espacios entre un filamento y otro en el hilo. Para la sutura de una herida cutánea, se debe emplear un hilo monofilamento para evitar el paso de las bacterias de la piel del paciente al interior del organismo. La sutura de órganos cavitarios se debe realizar con material absorbible monofilamento a fin de evitar el efecto capilar del hilo multifilamento. Se emplea material no absorbible cuando la sutura no debe desaparecer con el tiempo, como en el caso de las herniorrafias o la reducción de las hernias. La piel y estructuras superficiales se suturan con mayor facilidad empleando agujas de 3/8 de círculo o agujas rectas con punta cortante. Los órganos internos se deben suturar con agujas atraumáticas de punta redonda con curvaturas de medio círculo. Las estructuras poco vascularizadas, como los tendones, se deben suturar con material no absorbible. Los órganos parenquimatosos, como el vaso, el hígado o los riñones, se deben suturar con material absorbible monofilamento y agujas de punta redonda. Además, se debe emplear un calibre grueso para evitar cortar el tejido cuando se haga el nudo. Finalmente, podemos indicar que la sutura ideal no existe, pues no hay ningún material de sutura que cumpla con los requisitos necesarios para todas las funciones. Sin embargo, el conocimiento de las propiedades generales de los materiales de sutura nos ayudará a seleccionar el mejor material dependiendo de cada procedimiento quirúrgico. Nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio. Quien nunca cambia sus ideas, jamás corrige sus errores. Y es así como llegamos al final de esta intervención. Esperando que nos encontremos nuevamente en el quirófano veterinario.